porque uno no está encarcelado en su cuerpo y si uno lo quiere transformar, lo puede transformar. Mucha gente se reprime lo que quiere Lo ser. que quiere ser, lo que quiere hacer, cómo se quiere ver. Sabía desde muy chiquita que a mí me gustaban los hombres. Tuviste bullying. Me empecé a ver gorda y punto y mal. Tiene mucho sentido que yo en ese momento pues estuviera comiéndome mis emociones. La gente está muy confundida de qué es la depresión. Piensa que eso es simplemente ya, ánimo. Yo siento que el mundo estaría un poquito mejor si la gente se hiciera más preguntas. ¿Por qué siento esto? ¿O por qué me pasó esto? Yo encontré unas respuestas con respecto a mi identidad de género. Haberme hecho las preguntas me hace sentir más libre de lo que estaba. Hola, soy Silvia Suárez. Reencontrémonos y hablemos sobre lo que sentimos. Sanar siempre está dentro de cada uno de nosotros. Esto es Efecto Crisálida. Bienvenidos. Bienvenida a Santana Rosa. Gracias. Lo logramos. Lo logramos. Yo pensé que no. Qué agenda tan apretada. No, grabando es muy difícil. Estás haciendo proyectos también por Cali y por eso también tu agenda Estuve a veces se haciendo veía una obra, ocupada, sí, ¿no? estuve haciendo una obra. La vas a traer a Bogotá. Queremos volverla a presentar. Yo estrené esa obra en el 2023 en la Cinemateca en el marco del Ciclo Rosa. Y es una obra chévere, nos ha ido bien, como que los comentarios del público siempre son como lindos. Entonces sí queremos traerla. Nos cuentas cuándo se va a dar eso Claro para sí. estar pendientes. En caso de tener fechas y eso, lo publicaré. Actriz colombiana que muchos te conocemos ya de mucho tiempo en el medio, empezaste desde muy pequeñita y pues bueno, como todos los seres humanos tenemos transformaciones que a veces pues se notan, otras son en silencio, pero todos en la vida las tenemos. Por eso Efecto Crisálida nace de valorar precisamente lo que la vida nos va enseñando en el tiempo y por tanto todos como humanos somos bienvenidos acá a esta sala. Gracias por estar acá, por permitirnos también entrar a tu corazón, a tu vida y aprender también de ella, de tus enseñanzas. Y comencemos a hablar de dónde inició todo este mundo también del arte, cómo empezaste en la televisión desde muy bebé. Desde muy chiqui. Yo empecé como comerciales y a los 8 mi tío, Luis Fernando Borges, estaba haciendo audición para El vuelo de la cometa. Era una novela donde había niños, entonces eh, como que me hicieron llamar. Y yo llegué allá y había otros niños, entonces nos pusieron como en equipos, como en grupitos para poder hacer las escenas y me fue muy bien. Yo me divertí un montón. En ese momento, pues yo realmente jugaba, o sea, era como, para mí era muy fácil. Em, sí, como que igual tenía como, era muy histriónica igual. Entonces, para mí era fácil jugar a eso, me fue muy bien y quedé para un personaje que era más principal, pero iba a tener que faltar demasiado al colegio. Entonces mis papás dijeron que no y me dieron otro más pequeñito. Y ahí empecé. Ahí firmé con mi manager de ese momento O y sea, arrancaste una empecé. vez todo Arranqué como de una manager. vez. ¿Cómo veías el mundo de la actuación a través, digamos, de tu tío, que será lo más cercano, y cómo lo empezaste a ver ya estando ahí? Pues para mí a mí me encantaba ir. Yo no me acuerdo cómo lo veía desde el punto de vista de él. En algún momento lo fuimos como a recoger a un set o algo, pero no era tan claro para ¿Nunca lo mí. hice en Lo que televisión o pasa es algo? que yo Porque... ya había hecho comerciales. Ah, ok. O sea, en un set ya había estado, con las cámaras ya había estado, con los micrófonos ya había estado. Entonces, todo eso no era nuevo. Lo que era nuevo era pues actuar y actuar con los otros y como los libretos. Y el año siguiente a ese hice otro proyecto. Fui como haciendo de a poquitos ahí uno tras otro, si fuera un unitario o si eran unos capítulos o si era así, pero como que continué y realmente no paré en mucho tiempo. ¿Y cuando sentías así una oportunidad, un taller, la hacías? Yo empecé a tomar talleres en realidad como a los 12 13. Antes no. Antes no, solo pues era como ir a hacerlo, porque también hacía teatro en el colegio. El primer taller que yo tomé no me gustó y le cogí raye por un buen tiempo, porque el director, el profesor, No, no sé. no, y yo
terminé lastimosamente pensando que eso era el teatro. Y pues no lo es, pero como el resentimiento a la televisión, el decir la televisión no es actuación o no es arte, como era un poco ese mensaje y pues eso era lo que yo hacía. Y como me quedé pensando que así era el teatro y que eran así todas las personas que hacían teatro, pues como que le cerré la puerta por un buen tiempo y seguí haciendo tele, como y ya. Como, y como que también me convencí un poquito de que hacer tele era lo único que yo quería hacer. Y más adelante sí retomas y te das la oportunidad con Más más adelante maestros. sí, pero en ese momento le cogí como mucho rayo. Además, es que era una edad en la que también, o sea, a todos nos pasa la adolescencia, ¿no? Que empiezan a florecer muchos pensamientos, inseguridades, como entender el mundo, ¿no? Entonces, como que, pues, como así, si esto es lo que yo quiero y esta persona me dice que por ahí no es, entonces realmente yo qué ¿Por es lo qué que no? quiero, ¿por qué Ujú. no? Y a la par en tu colegio también se estaban viviendo otras situaciones, ¿no? En esa Sí, edad. sí, porque yo me subí mucho de peso y entonces, pues eso, en el colegio empezó a tener como consecuencias porque me molestaba mucho por eso, pero además em, los médicos fueron como tan radicales con eso, porque tenía el colesterol alto, entonces fueron muy radicales y no tuve, o sea, en ese momento igual no había como mucho tacto alrededor del cuerpo y lo que eso genera en un niño Y en un adulto. y en un adulto. Para mí fue muy fuerte, pues porque los médicos eran como, te vas a morir, si no, ¿sabes? Es como te va a dar un infarto, eh, como este tipo de cosa que realmente no tiene sentido decirle a un niño. Se lo puedes decir a la mamá, pero ¿Cómo al hubieras niño, querido que te lo hubieran dicho en su momento? yo no sé. Es que no sé si hubiera habido una manera correcta de decirlo, pero pues no, no así. No, también no antagonizando tanto el sobrepeso, aunque hubiera por salud que mejorarlo, pero no antagonizarlo tanto, pues porque además eso se mezcla con la estética inmediatamente. Y yo no sé si un médico piensa que un niño a los 10 años no está pensando en eso, pero sí, porque es así, vivimos en este mundo donde no, la gente que es con sobrepeso, la gente gorda, pues está súper mal y todo el mundo lo ve así. Y en ese momento peor, porque en ese momento no había ningún tipo de conversación alrededor de eso. Incluso los estudios hoy en día han llegado a mencionar que a veces el sobrepeso tiene que ver con las etapas emocionales también. O sea, es También, decir, que como tú te sientes, puede haber una ansiedad ahí que se esté desahogando con la comida o como pueden ser otras cosas de metabolismo lento. Bueno, hay muchos argumentos respecto a qué puede ser un sobrepeso. Ahora con esos nuevos estudios es que han empezado como a mirar a veces que la cura no empieza solamente por un medicamento, o ni las por una y te dietas, vas a morir ni una dieta, sino desde tu emoción, claro, y ¿no? tiene mucho sentido que yo en ese momento pues estuviera comiéndome mis emociones y comiéndome mis problemas. ¿Cuáles eran tus emociones y tus problemas en Como ese estas momento? situaciones en el colegio, ¿Cuáles situaciones? el bullying, ¿Tuviste bullying? tuve ¿Por el peso? por el peso, por el peso. ¿Qué te decían? ¿Cuál era la situación? Pues como gordo, Que a veces es palabra de cariño, ¿no? pero no. Pero esta era No, en este despectiva, caso como te era lo decían. despectivo, sí. Nunca me dijeron el gordo, no. Era en Nada. insulto, ajá. Era en modo insulto. ¿Y qué se siente cuando uno le dice a una persona que le afecta esa palabra? Yo creo que esa etapa a mí me rompió algo con mi imagen en el espejo, ¿sí? Ujú. Porque pues eso se extendió en el tiempo y como que fue una repetición constante desde la gente, pues desde el colegio o este asunto de los médicos que te digo y desde el lugar de los médicos pues fue una cosa que en mi casa
se convirtió en un asunto. Lo vean tal vez desde tu salud, por Sí, favor, en serio, ¿qué pero tal tienes te que hacer agraves? O dieta sea, y sí. tienes que hacer dieta y tienes que hacer dieta. Pero yo siento que eso también estaba permeado. Mi mamá hizo dietas toda la vida. Toda la vida Y habías visto fue, cómo ella se estaba claro, cuidando, sí. toda la vida fue de dietas y de estoy gorda y de estoy gorda y estoy gorda y hago esta dieta, hago lo otro, me tomo el jugo de no sé qué, me hago esto, me hago lo otro, ¿sí? Y alrededor mío, es que eso es muy común, eso es el pan de cada día. Entonces, a mi alrededor lo mismo, mis tías, ¿sabes? Ni siquiera había una conversación alrededor de que eso, pues, no está bien, o que puede ser peligroso, o que lo raya a uno. Entonces, yo creo que en ese tiempo a mí se me rompió algo de cómo me veía yo en el espejo, eh, porque yo no me soportaba, o sea, no, yo ya me empecé a ver gorda y punto y mal, por ende, ¿sí? Estaba mal, no podía ser gorda. Además, claramente, para este trabajo, yo decía, es imposible, no puedo ser gorda. Y pues yo era muy chiqui, pero así, como que empezó eso, a hacer lo que me repetía, me repetía, me repetía, si no era de aquí era de acá o si no era pues yo sola. ¿Y alguna vez hubo un acompañamiento precisamente emocional, psicológico, que te pudiera como guiar por ese otro lado, donde no hubiera esa presión social, médica, que te ayudara a que eso que se había fracturado en tu imagen en algo te volviera como a retomar impulso, a entrar en esa crisálida para empezar a hacer una pequeña evolución respecto a ese tema? Yo no me acuerdo, yo hacía terapia en ese tiempo, pero yo no me acuerdo tratando ese tema específicamente. No, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Y eso pues es que realmente se empeoró. Se empeoró, se empeoró, se empeoró con los años y adolescente pues mucho. Este momento que te digo que hice el taller yo ahí estaba en el mayor peso que estuve como en mi adolescencia Ujú. y estaba grabando Verano en Venecia. Y yo no entendía, o sea, para mí era muy complicado darle la vuelta a eso porque pues el peso ya era mayor. Yo nunca sentí en ese tiempo como conscientemente que yo comiera tanto, por ejemplo. Yo no, no pensaba que yo comiera tanto, pero igual mi imagen para mí era espantosa, o sea, yo no podía conmigo, tenía mucho miedo de mi carrera porque pues me sentía buena actriz, me sentía, sí, talentosa, muy pila, muy inteligente, pero ese otro lado era como algo que yo no lograba ver de otra manera. Pero por ejemplo, Era ahorita muy intensa. tú ahorita mencionas que de pronto sí había una ansiedad por ahí rondando que hacía parte de pronto de lo que podía estar llevando a afectar tu peso. ¿Qué ansiedad había rondando ahí en esa edad? Pues yo creo que en ese momento yo estaba como lidiando con mi sexualidad. Yo sabía desde muy chiquita que a mí me gustaban los hombres, como que era algo que simplemente era así, pero pues yo intenté chiquita de adolescente tener novias que tampoco funcionó. Entonces yo sentía un rechazo, o sea, yo era muy romántica, como que igual tenía muy idealizado, como todos, el amor. Y el hecho de no poder, imagínate, igual te estoy hablando de ser muy chiquita, pero pues esto para mí era muy denso en ese momento. Ujú. Entonces el hecho de no poder tener una relación, de no gustarle a la gente, para mí era trágico. Eso, y mi sexualidad, entonces pues igual estaba tratando de tener novias, pero realmente como que no eran las que me gustaban y yo vivía de amor platónico en amor platónico, ¿sí? Entonces pasaba de uno al otro, al otro, al otro de personas con las que nunca iba a estar. Y eso es un patrón que sigo trabajando hoy en día. O sea, esto es una cosa impresionante porque, digamos, hoy en día yo entiendo que es una manera de no arriesgarme a tener
una relación en realidad, ¿sí? Hoy en día, a no comprometerme y a abandonar antes de que me abandonen o rechazar antes de que me rechacen. Y hoy en día es como lo mismo, o sea, yo pongo el ojo siempre en la persona, en el amor no correspondido. Y eso es pues un masoquismo y una cosa ahí como que es complicada, pero mira dónde empezó. Okay. Y quieres trabajar en eso, sí. Estoy trabajando en eso, llevo trabajando en eso un buen tiempo. ¿Y dónde buscas trabajar en eso? Aquí. Sí, terapia, sí. En lo que llevas ahorita trabajando y que has aprendido. Hay mucho del tratar de cambiar poco a poco esa autopercepción, entonces pues hay mucho trabajo con el espejo y de hablarse bonito. En mi caso, yo tiendo a ir a lo que yo le digo la película de terror, que es como hacer que todo lo que yo veo me refuerce el peor escenario. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy pasando por un mal momento, me dejo mucho a mí, eso me refuerza cosas en el espejo o dejo mi espacio como muy mal y todo como que refuerzo mi película de terror y es estar viviendo mal, tener el cuerpo como no lo quiero, tener la vida como no la quiero y es algo que yo construyo como pedacito a pedacito. Para contrarrestar eso, pues es hacer lo posible por no reforzar mi película de terror. Si estoy pasando por un mal momento o si estoy sintiéndome mal conmigo, por la razón que sea, que pues es que puede pasar en cualquier momento, pues hablarme bonito, arreglar mi casa y comer lo mejor posible en esos momentos. No es algo como que pueda hacer siempre, pero es desde ahí, desde como las pequeñas cosas y no reforzar la película de terror. Aquí nosotros decimos que no hay emociones, o es lo que quisiéramos del mensaje, que lo estoy aprendiendo para incluso para mí, para crear a mi hijo, para hacer un mundo mejor. Y es ver las emociones y el mundo lo está diciendo, al menos quienes vamos por esta línea, que no hay emociones buenas ni malas. Si tú no tienes de pronto ese momento en donde bajas, no te permites de pronto cuestionar o aprender de qué hay que trabajar y por dónde hay que encontrar esa luz. O me preocupo mucho o me despreocupo al total o me ocupo. Y es como me aterrizo, yo me voy, la cabeza se me va a la película de terror. Pero en estos momentos me logro aterrizar más fácil, más rápido y ver la realidad, que es un poco lo que estás diciendo. Es como yo estoy sintiendo esto, pero mi vida no está así, mi cuerpo no está así, que es como si traerse a la realidad. Hay un ejercicio que me ponía mi psicóloga para un momento de crisis y es observar todo a tu alrededor para traerte a A donde la sí aquí, a la estás, ¿no? hora. Entonces, no sé, me voy a quedar sin trabajo para siempre y eso pasa porque yo hice esto y porque hice lo otro y soy fracasé, bla, 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 bla. Eso pues incrementa el ritmo cardíaco, o sea, tragedia y es respirar, pero observar todo Volver al aquí y a todo la lo que hora. hay aquí y ahora y pues de manera totalmente práctica y material. Hay una mata, hay una silla, hay una mesa, hay un micrófono. Y a partir de eso, pues irse un poquito más macro. ¿Cómo Ujú. estoy? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y cómo, y eso va como calmando esos momentos de crisis. Claro, y si hay algo que no, que puedo hacer en este momento, en este instante, para que también las En este cosas se momento, en sientan este mejor, instante. Sí, aquí y ahora. es elegir no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Entonces, yo me quiero quedar acostada. En el corto plazo me quiero Ujú, quedar acostada y quiero dormir. Pero en el largo plazo eso no me va a sentir mal. ujú. Entonces, pues es pararme ahorita pensando en el largo plazo y no en el corto. Claro, sí, funciona también. Lo que pasa es que entiendo yo, no soy psicóloga, pero digamos por las veces que también me he acompañado de alguna terapia o he escuchado de quienes trabajan en ello, incluso en una película infantil que hay de las emociones, Ujú. más o menos materializan.
y eso nos pasa a todos los humanos, a todos. O sea, podemos llegar a tener un punto en la vida donde sintamos ansiedad. Empezar con un pensamiento chiquitico, pero que se va sumando, se va sumando, se va sumando y de repente hay un montón de pensamientos así y todo lo que tú dices está generando aquí una sensación interna como si estuvieran pasando y realmente solo están ahí en la cabeza. Sí, Pero uno los vive como si fueran ya reales. sí. ¿Quién los genera? Uno mismo, y así uno mismo es el que le toca con esas herramientas, por ejemplo, las que te brinda tu psicólogo, ayudan un montón. Hay personas que a veces también las han tenido que diagnosticar cuando ya es la terapia de pronto nos ayuda por alguna medicación o algo. Yo estoy medicada. Ok. Sí, En las personas que he escuchado que se lo han tomado le ha ido muy bien e incluso lo pueden hacer en forma transitoria, o sea, sí, solo por un tiempo. sí, como un tratamiento. Y, Es que realmente sí debería ser, pero hay gente que, bueno, hay gente que no. Pero antes no era tan frecuente que tuvieras un tratamiento como cuando tomas un antibiótico, como cualquier otro medicamento, sino era como una cosa como de por vida y por eso también ganó tan mala fama las cosas psiquiátricas, porque lo que escuchabas era que la gente se volvía adicta, que era peor y un montón de cosas, pero es muy diferente. y no es todo, porque entiendo yo que a quien le formulan no queda solo en que vuelva a tantos días y ya, no, hay que seguir un proceso Claro, igual acompañado desde sí, lo del emocional, desde lo psiquiatra, otro, sí. porque si no, entonces ahí sí nunca lo vamos a No, quitar. no, Y y no... realmente no, o sea, bueno, en mi caso, no alcanza la pastilla a evitar que me deprima si yo no hago lo que tengo que hacer. O sea, si yo no hago lo que tengo que hacer, me voy a deprimir con pastilla o sin pastilla porque realmente eh, es algo que te nivela para que no estés con yendo picos. de un lugar a otro y puedas mantener como una estabilidad. Pero si yo me dejo de bañar, me duermo todo el día, como fatal, es que no, la pastilla no me va, no da, ¿sí? Si yo paso unos días así, estoy en la película de terror con la pastilla incluida. Y peor, porque en la película de terror yo estoy tomando pastillas y no funcionan y yo nunca me va a mejorar y bla, 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 bla. O sea, uno tiene que hacer su parte. Si uno no hace su parte, Y herramientas como esa que no. tú dices, conectar con el ahora, ¿no? Escuchar dónde estoy, ¿no? Porque a veces uno se va tanto que ni No, siquiera escucha sí. uno si pasa un carro o Sí, no, si no, sonó total. algo afuera o no. Total. Sentirse las manos, contarse los dedos. Pues esos también momentos como que realmente se sube mucho todo, ¿no? No en cualquier momento como que uno se estrese un poquito, tiene como que hacer Pero todo hay eso. muchas personas que lo sienten y no saben ni siquiera cómo se llama, cómo decirles, ni Sí, siquiera que necesitan ayuda. Y hay otros que lo están sintiendo y están pasando el proceso y lo tienen también reservado. Entre amigos o, no, o en estos espacios no se da para hablar o normalizar eso, que tampoco esté mal visto o no. Lo importante es que sea lo que sea para nuestro bien y que sea acompañado obviamente profesionalmente. está visto de una manera muy rara, por lo menos la depresión me he dado cuenta como justamente cuando yo no hablo de eso en diferentes entornos y no escucho lo que la gente piensa alrededor de eso, está la gente está muy confundida de qué es la depresión y mucha gente realmente piensa que eso es simplemente ya, ánimo, échale ganas. Así, que Y hay ganas realmente de pensar negativo y ya. ganas de pensar negativo y ya, hay gente que es perezosa, hay gente que prefiere estar triste o que le gusta más la tristeza o la melancolía y hay gente infinitamente funcional que nunca vas a pensar que está deprimida y está deprimida. En su cabeza puede estar trabajando, trotando, en la reunión con amigos, todo, y en su cabeza todo está muy mal y se quiere morir. Y puede ser la persona más cercana de uno. O sea, la que tenga uno ahí al lado y que simplemente no lo ha exteriorizado y está ahí. Por eso el tema de la empatía es tan importante. O sea, a veces yo no sé como humanos por qué nos consideramos como tan poderosos de juzgar al otro o de mirar al otro como nos parecería a nosotros que deberían ser las cosas. Sí, fuerte. Y realmente cada uno está viviendo su proceso y está actuando a partir de lo que la vida le ha enseñado. Ujú. Y si la vida pues tiene que enseñarle algo, ahí es como le toca a él
o a esa persona o a ella, al que sea, mirar cómo, pero uno, ¿qué puede hacer respecto a eso también? O sea, ¿qué posición poder tomar desde el otro lado para acompañar a una persona que igual no lo expresa, no lo sabemos, pero de pronto sí en algún momento lo podemos haber juzgado por algo, y el que lo expresó a veces también se juzga, como, pero ¿para qué va a llorar por eso? Pero usted es una exagerada, pero ¿por qué se va a aburrir? ¿Por qué se siente fea si usted es muy linda? O cosas así, pero la persona por dentro está sintiendo otras cosas. ¿Qué palabras o qué recomendaciones podrían ser esas luces, a una persona que esté pasando por un momento? ¿Cuáles has recibido tú con ese amor y ese apoyo que tú dices, esto siempre me nutre, me saca, que digamos yo, y si quisiera darte un ánimo, y si estuvieras pasando por esos días de terror, ¿qué palabras te conectan realmente? A mí, O actos, por ¿no? un lado, el acompañar sin juzgar y sin tratar de solucionar, que creo que a mí me pasa mucho que cuando estoy muy mal, me aíslo mucho porque lo primero que por instinto la gente hace es tratar de solucionarte la vida. Y pues es peor, porque como esa solución aparenta ser fácil, pero para uno es imposible, entonces es una comprensión muy difícil. Entonces acompañar sin juzgar y sin tratar de solucionar la vida, sino acompañar en qué necesitas tú. Nos podemos quedar en silencio si quieres, podemos salir a comer helado si quieres, pero no es como tú deberías, me genera el efecto contrario. Ujú. A mí me conecta, mi papá me hablaba mucho, muy parecido a lo que te estaba diciendo de ver el presente y todo esto, em, pero es una cosa un poquito como más espiritual, es como ir lo más adentro posible y encontrar adentro, adentro, adentro que uno no está así como está, sí, que es transitorio. Ese tipo de cosas a uno le dejan como zumbando un poco y eso me ha ayudado mucho a mí eso, como ese consejo, busca adentro porque esto es transitorio, es un efecto de la mente, es Un momento. y no es como en deberías estar bien tampoco porque pues no estás bien. La Ujú. realidad es que no estás bien. Pero el hecho de que no estás bien no significa que tu vida se fue al carajo, que eres la peor persona que hay, que eres una mala persona, que pues todas estas otras cosas. Son dos cosas diferentes, que te sientas mal o que te haya pasado algo. Es diferente a toda la película de terror. Es un momento, un proceso, lo estoy pasando. Y me siento mal, Me que siento es lo mal. que tú me decías ahorita de validar la emoción. Ujú, Yo me siento mal, ujú. no me siento bien, no me estoy imaginando que me Y siento mal. lo validas y Sí, empiezas a permitirte sentirlo para para aprender ver de eso. qué y qué hago con esto, ¿sí? Me Exacto. siento mal y puede ser por esto o por lo otro. No me quiero parar porque siento que no tengo energía, por ponerte un ejemplo. ¿Qué crees que te enseña a ti la tristeza? La tristeza como emoción tranquilita me parece que es muy reflexiva y que ayuda como a ir adentro justamente. Ya el exceso de eso, no, porque se nubla realmente la realidad y es una tragedia completa. Pero cuando empieza esa emoción, la cosa es no dejarla extender, pero cuando empieza eso me parece que es muy reflexiva y ayuda a ir adentro. Yo soy muy existencial y tengo un exceso de ir adentro y de pensar mucho y de nadar en mis propias emociones un poquito más de lo que debería. Pero hay personas que es todo lo contrario y para ir adentro es Durísimo. durísimo. Y no, no. Y son personas que, si te das cuenta, normalmente son fuertes y no se ponen tristes. ¿Y por qué? Ponerse tristes es ir adentro. Y hay veces lo que se ha vivido actualmente en el mundo, cuando hay gente que aparece con enfermedades, no sé, cánceres, que a veces son precisamente emociones en Ajá. las que no se han permitido transitar o vivir, y viene como una situación de estas. No nos consta que sea eso oficial o no, pero No. están en ese estudio, Sí. o cualquier incluso enfermedad. Se dicen que si uno le
le duele la garganta, pueden ser cosas que uno no ha dicho. Sí, O el oído, algo que uno no quiere escuchar. sí. Y entonces es listo, tómense la gotica que le toca para el oído, que le mandó el doctor, Ujú. pero también mira a ver qué es lo que no se está permitiendo escuchar. O Sí, sea, yo creo que en todas hacerse tratar de irse hacia preguntas. adentro es entrar en esa crisálida. Sí, y hacerse preguntas. Yo siento que el mundo estaría un poquito mejor si la gente se hiciera más preguntas. Así mismo. Así, se hiciera más preguntas, se cuestionara un poquito más. ¿Por qué hago esto? ¿O por qué siento esto? ¿O por qué me pasó esto? ¿O por qué el otro me ve de esta manera? Las preguntas permiten crecer. Tu proceso de transición precisamente va a irse hacia adentro y preguntarse muchas cosas y poder sacar esa esencia que hay en ti, que realmente de pronto, cuando tú decías en el tema con el espejo, de pronto al Ujú. principio no lo estabas viendo, pero estás trabajando en ver eso que eres realmente y Ujú. que los demás lo puedan Ver percibir. también. Ujú. ¿Cómo te sientes cuando hoy en día alguien te dice, te veo tal cual como eres? Pues es muy loco porque en el día a día yo no caigo en cuenta de lo que me ha tomado llegar a ese punto, eh, y ¿cómo se dice eso? Como que lo tomo por sentado, como que no le doy mucha importancia, Ujú. em, pero cuando pienso bien en lo que eso significa, para mí es impresionante. No sé, es como, porque yo, la persona que yo era, que es yo en el pasado, no es como que fuera otra, Sí, ajá. eh, yo no creo que se imaginara que iba a pasar esto así. Entonces es algo muy surreal. Me siento muy orgullosa de mí por haberme justamente hecho las preguntas y por haberme arriesgado. Eh, pero por momentos es surreal. O sea, lo que te digo, en el cotidiano es como normal, pero si lo pienso un poquito más, es algo muy impresionante. Tanto verme yo, como que yo tengo días en los que me miro al espejo y digo, uff, he cambiado tanto, 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 y no solo mi cuerpo, mi imagen, sino realmente yo. Y ni siquiera en el momento que yo empecé todo el tránsito me veía así, ¿sí? Entonces me sorprendió mucho de todas las capas que había que quitar, no solo desde el principio de los tiempos, sino desde que empecé el tránsito. Y había mucho por quitar y todavía hay, en Claro, realidad. como seres humanos seguimos construyéndonos. Yo creo que no nos vemos igual al espejo, no sé, a los 15 años Y que ahora. ahora a los 40, digamos, en el caso tuyo a los 30. Ujú. O sea, hay algo que es humano totalmente y va a seguir siendo humano en el camino de como uno va queriendo construirse. Yo quisiera que lo viéramos desde lo humano. Esto no es porque si yo soy hombre, soy mujer, sino soy humana y humana tengo necesidades, tengo dudas, tengo inquietudes y si un día quiero transformarme, lo puedo hacer. ¿Y a dónde debo ir? Primero siempre a mi emoción, a mi cristálida, para que empiecen a surgir efectos. Y no es una vez en la vida. No, Todo lo que venga y van a venir cosas para todos. Y entre más trabajemos ese volver, como te dices, preguntarnos, ujú, aprender y seguir, vamos a ir buscando lo que queremos en la vida, nuestros sueños, ¿no? 100%. Es que yo creo que esto que vivo yo y esta transformación mía en particular es una sola. Pero sí, pero yo creo que si las personas se permitieran pasar por este proceso de la manera que sea, veríamos mucha gente cambiando de vida, cambiando su imagen, no cambiando de géneros únicamente, Exacto, o sea, cambiando de mostrándose vida. como es, porque si mucha gente se reprime lo que quiere ser, Lo ¿no? que quiere ser, lo que quiere hacer, cómo se quiere ver, ¿Qué quiere decir? con quién se quiere acostar, con quién, ¿sabes? O sea, la cantidad de cosas es infinita.
Por eso yo digo que el mundo sería un poquito mejor si la gente se hiciera preguntas, porque no habría tanta gente infeliz, reprimida, viviendo por vivir. Esa transformación de cuando entramos a nosotros, ¿cuál crees que es el efecto positivo de eso? Yo siento que aporta fuerza, aporta libertad y ya como que eres dueña de tus decisiones igual, ¿no? Como que es diferente tomar decisiones que se supone que debes tomar o que tienes que tomar o que te dicen que tomes, a tomar las que tú quieres tomar, así eso te lleve a un tropiezo o así pasen cosas, ¿no? Ujú. Pero la autenticidad como que brinda un poco esa tranquilidad o satisfacción de que realmente lo que estás decidiendo y lo que te está pasando, así sea malo, es porque estás Te viviéndote estás como te quieres vivir. permitiéndote vivir. Mm, Y vivir desde aquí, porque a veces se vive desde afuera, lo que la gente quiere, la sociedad quiere, los parámetros, pues, sí, pero aquí qué hay, y eso es en general en todo, ¿sí? Y si quiero construir en los demás o en lo que sea, empiezo por mí. Y la vida es mía, y quien se vive y quien se va es uno. ¿Y qué se lleva uno? Lo vivido. sí. Lo que tú decías ahorita, pues no paramos de construirnos nunca. Las preguntas sigue habiendo siempre Ujú. preguntas que hacerse. Y claro, ojalá eso no lleve como a un exceso, ¿no? Como de hacerse tantas preguntas que ya ni puedes avanzar. Pero las preguntas llevan a la crisis normalmente. Toca pasar por la crisis, toca romperse, Sí. porque si uno no se rompe no se puede volver a construir o no puede como ver si se rompió, qué de esos pedazos que están ahí ya no sirven, entonces toca reemplazarlos para armarse. Y eso es permanente, permanente. Sí. Yo encontré unas respuestas con respecto a mi identidad de género, a mi imagen y tal. Pero el resto de mi vida me tengo que seguir haciendo preguntas. ¿Por qué? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Si la respuesta es, me sigue gustando, pues está perfecto. Pero si no, pues ¿qué se puede hacer al respecto? O yo me veo así y no me gusta. ¿Por qué? Digamos, siguiendo por ese ejemplo, no me gusta cómo me veo. No me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me veo, pero nunca me pregunto cómo sí me quiero ver. ¿Y qué puedo hacer para ello? Sí, Sí. ¿cómo me quiero ver? Es una cuestión de estar más delgada o es una cuestión de tener el pelo de otro color? ¿Es una cuestión de, sí, cualquier otra cosa? Porque uno no está encarcelado en su cuerpo. Ujú. El cuerpo es de uno. Y si uno lo quiere transformar, lo puede transformar. Pero ¿por qué lo quieres transformar y cómo lo quieres transformar? Y ahí uno puede detectar realmente cuáles son cosas que realmente vienen de aquí y cuáles son exteriores que le están Exacto, afectando aquí. exacto, Y darle la prioridad a lo exacto, que uno siente aquí. exacto. Así uno construye todo lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno que esperas aquí? ¿Cuáles son tus sueños a largo plazo de lo cual estás construyendo cada día? Yo quiero seguir actuando, sí, siempre está en la lista, no lo Eres he una podido gran sacar. actriz, permíteme decírtelo, te felicito Gracias, realmente. gracias. Que tus sueños entonces es seguir la actuación. Sí, quiero seguir actuando. Yo siempre soñé con interpretar mujeres y pues nunca pude, entonces pues las quiero hacer a todas, ¿no? Todos los arquetipos, todos los tipos de personajes femeninos que pueda hacer, los quiero hacer todos. Eh, Sí. quiero escribir un libro, yo escribo desde muy chiquita. em, y siempre ha sido como algo muy mío, que muy pocas personas han leído, pero soy buena haciéndolo, como uno se mete como, uno se envidia mucho con eso, ¿no? Como cómo voy a sacar un libro si no soy escritora. Pero tienes una historia por contar, un Y mensaje por dar. escribo bien, o sea, y un libro y quiero también, me gustaría mucho cantar. O sea, ¿ya cantas o vas a empezarte a formar? Tengo una familia de músicos. Entonces siempre ha estado la música presente, pero le he tenido mucho miedo siempre. Canto y soy afinada y esto, pero le tengo mucho miedo. Entonces me gustaría pues Trabajar en ello. enfrentar esa vaina, Sí. sí, y cantar, porque pues yo canto todo el día, a mí me encanta cantar. Entonces, pues sí, trabajarle a eso para enfrentarlo y ver qué hago con eso, porque pues no tengo un objetivo claro con eso, pero sí sé que quiero
por lo menos quitarle el miedo a cantar y aprender a usar mi voz también, como aprender sobre mi voz. La voz en las personas trans es un detalle bien polémico para uno, pues. La voz puede ser el talón de Aquiles porque la gente por la voz te va a llamar por el pronombre incorrecto, te va a como tratar de la manera que tú no quieres, pero la voz es la voz. Con la voz puedes hablar y con la voz puedes cantar. Y a mí me gusta mi voz. No quisiera, hay muchas chicas que se operan la voz, lo he pensado, pero a mí me gusta mi voz. Siempre me ha gustado mi voz. Y además siempre me han gustado las mujeres con la voz grave. Entre más te disfrutes y valores lo que eres, así mismo se va a ver y se va a coger. Porque voy a dejar de ser yo, si es mi vida, es lo que a mí me gusta, con lo que yo me siento bien. Sí, Y cuando uno tiene eso tan claro, empieza a brillar con eso y todo se ve lindo. sí. Te ves Sí, hermosa, de verdad. gracias. Es hermosa, me tienes que dar tips. Muchas Sí, gracias. claro, todos lo seguimos aprendiendo. Y como tú dices, ¿qué no me gusta y qué puedo hacer para que me guste más? Pero tú ¿Sí? dijiste algo que me parece muy importante en eso y ¿es por mí o por los demás? Creo que es una pregunta fundamental cuando Sí. cuando se habla de la imagen, en este caso. Fundamental, porque hay muchas que son por los demás. Muchas. Más de las que uno cree. Creo que eso podría resumir grandemente el mensaje que podemos llevar. Es mirarse, preguntarse, pero a la vez tener esa conciencia de saber, Sí, ¿es por mí o es por los demás? ¿Es el exterior el que me está influyendo o soy yo la que, en el fondo, quiero o no quiero esto? ¿Y cómo me concluirías que esas preguntas y esas respuestas te hacen sentir hoy? yo me siento muchísimo más libre de lo que me sentía hace 5 años. Y muchísimo más libre de lo que me sentía hace 10. Vuelvo y digo, falta, y siempre falta, pero no como en la carencia, sino como en el proceso. Entonces, eso es lo que me hace sentir, haberme hecho las preguntas me hace sentir más libre de lo que estaba. Y recuerda que, claro, a todos nos falta y toca recorrer camino, pero también a veces nos toca es mirar el hoy, no tanto lo que falta, sino para poder también valorar y decir con lo que tengo también para dónde voy. Eso es lo que me va a motivar a seguir adelante. Sí. Y le agregaría, no siempre sirve, pero en mi caso me ha servido mucho poder ver el hoy versus lo anterior. Normalmente eso es lo que más a mí me da esa evidencia de, uy, espérate, sí he cambiado mucho, sí me cambió la vida, sí soy más libre, sí soy más feliz, sí soy más auténtica, porque yo en este momento puedo decir, no, o sea, como que se me puede ir todo, ¿no? Como que se me cierre un poquito como la cosa. Y ese versus es inevitable, no le puedo discutir a ese versus la persona de hace 5 años o 10, no le puedo discutir que yo soy así hoy. O sea, atrevámonos a ser más auténticos, a disfrutar la vida Sí. como la sentimos acá, Sí. para que todo empiece a florecer, Sí. a transformarse. Gracias por venir acá ti. y estar acá. Bienvenida Muchas gracias. siempre, te esperamos. Gracias por abrirnos tu corazón y te deseo lo mejor. Muchas gracias, lo mismo Bienvenida para siempre. ustedes. Gracias a ustedes y a todos los que hacen posible este podcast. Sígueme para seguir conectados. Esto es Efecto Crisálida. Nos vemos en el próximo capítulo.